Una pandemia que cambió el mundo. Margaret W. Wong y asociados con más de 40 años de experiencia en el área migratoria sigue trabajando para ti en medio de la adversidad. Con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897. ¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días. Estamos conectados con ustedes en el día de hoy desde las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, que tiene más de 40 años de experiencia en temas de inmigración desde el año 1977. Está abierta la firma de la abogada Margaret W. Wong, que tiene muchísimo tiempo trabajando en este campo. También tiene bastantes abogados trabajando junto con ella en la firma, representándote en las cortes de inmigración, representándote en las entrevistas con el servicio migratorio, llevando tu caso de inmigración, haciendo tu aplicación. Bueno, muchísimas personas y más de 70 personas a nivel nacional trabajan para la oficina de la abogada Margaret W. Wong. Así que el día de hoy nosotros vamos a estar conversando con uno de los abogados más importantes de la firma y de los que también nos traen juventud, ideas nuevas, ideas frescas y estrategias nuevas para afrontar los casos migratorios, obviamente bajo la dirección de la abogada Margaret Wong y bajo el entrenamiento que ella les ha podido dar. Así que gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y le damos la bienvenida a la señorita Cindy Amador. Buenos días, Cindy, ¿cómo está? Muy bien, Juan, gracias. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, le damos la bienvenida también al abogado Francis Fonseng, que está desde la ciudad de Cleveland. Good morning, Attorney Francis. How are you doing? I'm doing well, thanks. Bueno, nos dice que está muy bien y muchas gracias. Vamos a empezar a hablar de una visa que es otorgada a personas que han sido víctimas de crímenes violentos, como es la visa U o la forma 918. Este es un beneficio en el que las personas, cuando han sido víctimas de un crimen violento y tienen cómo demostrar que fueron víctimas, pueden solicitar algún beneficio migratorio. Pero hemos tenido algunos cambios importantes. No hay o no ha habido la posibilidad de un permiso de trabajo y a veces tienen que pasar 4, 5, 6 años esperando por esta visa sin tener la posibilidad de trabajar. Ahora, la pregunta para el abogado Francis sería acerca de este cambio, la posibilidad de un permiso de trabajo para los que están aplicando por una visa U. ¿Qué nos puede decir al respecto? Okay, Attorney Francis. So we're going to start today's show by talking a little bit about the U visa. We understand that that's a visa that victims of crimes can apply to. It's a type of benefit that allows them after 5, 6 years of waiting, work using a work authorization or getting their green card, etc. But we know that there are some changes this week, and we want to ask you about that. We understand that there's a possible getting an EAD for them. What can you tell us about it? Okay, sure. So as you explained, U visas are for victims of certain crimes, including assault and domestic violence, and who are willing to assist or do assist law enforcement to investigate those crimes. Now, one of the requirements for the U visa is that the law enforcement officer or the police has to agree to help you by signing a form for the U visa called a supplement B. Okay. Now, usually after you file the U visa application with immigration, it takes immigration 4 years or longer to even look at the case. And so you cannot get an EAD until 4 years later. Now, you can either get the EAD after immigration looks at the case and decides that it's approvable, or after they actually approve the U visa, which could take 5 years. And that could take an extra year because there are only limited number of U visas that can be approved each year, 10,000. And there are more than 10,000 people who apply each year, okay? What the change is now is that
the Immigration Service is willing to provide the EAD much earlier in the process, after they decide, they will look at the filing, decide, is there a bona fide determination? That means, do you have the necessary documents in the application without actually doing a deep look into it? If they decide that you do, then they're willing to issue a deferred action EAD. And so there are three things that have to be in the application to get this EAD. Number one, there has to be a signed supplement B from the police. Number two, there has to be a personal statement from the applicant talking about how he or she is a victim of the crime. And number three, the biometrics have to be completed. That means you've done your fingerprints already. That will be scheduled by the Immigration Service. Okay. Okay, thank you so much, Attorney Francis. I want to ask you something before I translate. Is it limited to certain people after filing, after a certain date, this new rule? It is for everybody. So if you already have filed your U visa application, then the question is, did you already file a work permit application with your U visa? If you have not, then the Immigration Service will mail you a notice saying you are now eligible to file the EAD. If you've already filed the EAD application with your U visa application, then they will process that EAD after they make the determination. Okay? If you have not filed your U visa yet, then it's important to file an EAD application with your U visa application, and then the Immigration Service can automatically make that determination when they get to it. Thank you so much, Attorney Francis. Bueno, le estaba preguntando unos detalles más, Juan, al abogado Francis. Nos estaba comentando y recordando que la visa U, como estábamos hablando en un principio, es para todas aquellas personas que han sufrido de algún tipo de asalto, violencia doméstica, pero que sobre todo lo más importante es que ellos están ayudando al Departamento de Policía para poder atrapar a la persona que les causó el daño. Entonces, algo muy importante es que la policía o el sheriff o alguien encargado de su caso tiene que firmarle una forma que se llama el suplemento B. Sin esta forma firmada, pues entonces es muy difícil que su caso sea siquiera revisado y aprobado por el Servicio de Inmigración. Estaba comentando el abogado que más o menos en ese momento, en esos tiempos, tarda 4 años en que revisen su aplicación. Eso quiere decir que tardaría unos 3, 4 años más para que usted pueda aplicar para un permiso de trabajo. Ya estamos hablando de muchísimo tiempo para que usted pueda trabajar de manera legal. Entonces, algo también que estaba recordando el abogado es que las aprobaciones de la visa U está limitado cada año. La cuota es de 10,000 por año, pero hay muchísimas más personas que están aplicando. Por lo tanto, es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que sucedió esta semana? El Servicio de Inmigración está tratando de procesar todas estas aplicaciones de manera más rápida. Por lo tanto, está tratando de determinar si el caso de su visa U es de buena fe. Eso quiere decir que es válido, que no hay ningún tipo de fraude. Por lo tanto, usted necesitaría tener 3 cosas en cuenta para poder aplicar para un permiso de trabajo. Les están dando la oportunidad a usted para que usted trabaje de manera legal. La primera es que usted tenga el suplemento B firmado por un oficial de policía. El segundo es que usted tenga una carta personal escrita por usted, ya sea a computadora o a mano, en el cual usted está dando detalles acerca de qué fue lo que sucedió durante el incidente. Y número 3, que usted ya le tomaron sus huellas, ya fue a su cita de biométrica. Entonces, algo que le estaba preguntando yo al abogado era que si había algún límite para aquellas personas que ya habían aplicado antes, si ellos también podrían aplicar. Dice que no hay ningún límite, pero que lo más recomendable es que cuando usted llene su aplicación de la visa U, usted también llene su forma de permiso de trabajo. ¿Por qué razón? Porque se procesa mucho más rápido. Y dice también que si usted no lo ha hecho, entonces usted puede recibir una carta de parte de UCIS en la cual le van a decir, ok, no has llenado o te falta llenar ese papel. Por lo tanto, es mejor hacerlo con tiempo para no retrasarse más con los casos, Juan. Así es. Bueno, muchísimas gracias al abogado Francis y a Cindy por su traducción excelente.
Más información, ustedes pueden llamar al 216-259-8897, 216-259-8897. Es el número de teléfono al que ustedes pueden llamar. Este caso de visa U es muy importante, y para ya cerrar con este tema de la visa U, sé que hay mucha gente que quizás se mandan a dar una golpiza o a hacerse algo solo para tener un reporte de policía. ¿Cuál es el peligro de que estas personas hagan ese tipo de cosas? Attorney Francis, in order to finish with the topic of the U visa, we want to ask you something that we are seeing more common in these days. And is that, for example, Juan would ask his friend from church to beat him, to cause some type of damage, so that Juan can go to the police and then file the report and then try to apply for a U visa. What can happen to the people that does this? Well, that could be very serious, because the U visa, it's to help victims of crimes. So there's a lot of people out there who are real victims who do help the police and law enforcement. And there, like I said, there are only 10,000 numbers each year. And these people, they need the help. So they need the ability to work, and they shouldn't be harmed if they agree to help the police. Now, if it's determined that you engaged in immigration fraud, that means you submitted an application to the Immigration Service with false documentation, or something that shows you're not really a victim of one of these crimes, then you could be subject to a bar, because fraud or misrepresentation will be stuck on your record forever. That means even if later on in life you get married to a US citizen, or maybe a US citizen child agrees, will sponsor you for the green card, you will be stuck with that fraud finding, and you would have to apply for a waiver to overcome that fraud. Bueno, el abogado nos estaba comentando, Juan, que no tiene que decirle a su amigo de la iglesia que lo golpee. Estábamos usando a los amigos de Juan de la iglesia, pero no, el caso de la visa U es algo muy serio. De hecho, hay personas que sí son víctimas reales, que tienen casos pues muy tristes, lamentablemente, y recordando que la cuota es solamente de 10,000 por año. Por lo tanto, ¿por qué quitarle la oportunidad a alguien que de verdad ha sido, necesita esta ayuda, que ha sido víctima? Por lo tanto, si se determina que se cometió fraude al llenar esta aplicación, entonces no solamente usted puede tener algún castigo, ya sea de cárcel o deportación, sino que a usted le van a dar una barra de por vida, lo cual va a quedar en su expediente también de por vida. Por lo tanto, si usted se casa con un ciudadano más adelante, si usted tiene hijos que son nacidos en ese país, ya no le van a poder ayudar, porque el caso de fraude va a quedar en su expediente para toda la vida, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Cindy. Recuerden, el número de teléfono para más información es el 216-259-8897, 216-259-8897. Y también hay personas que alegan violencia doméstica, causando daños irremediables, irreparables en la familia. Meten preso al esposo o a la esposa solamente para poder después aplicar por una visa U, y esto es algo muy peligroso. Tenemos preguntas acerca de los casos de asilo. ¿Es cierto que si llego a la frontera con niños menores, me van a dejar pasar y aplicar por asilo? Muchas gracias. Attorney Francis, this question is related to asylum and crossing the border. This person says, is it true that if I bring my kids, they're minors, then I'll be allowed to enter the States and then apply for asylum? Okay, so we've talked about this before, where there are a lot of people coming to the southern border of the United States because they're fleeing violence or domestic violence situations from their home country. And so the question is, what happens to these people at the border? Now, the current administration is slowly processing these applications. When people are at the border and they ask to apply for asylum, they're given an opportunity for an interview with the Immigration Service. And that's called a credible fear interview, where an asylum officer decides, does this person
have a legitimate fear of going back to their country. If they pass the interview, then there's a chance for that person to be paroled into the United States. So whereas the previous administration were keeping people in Mexico, that policy has now been canceled. And so now people do have the opportunity to come to the United States, but they do have to pass that interview. And the administration is trying to get through all those people who are at the border. So it's not automatic that you can come into the United States just because you have children. You do have to pass this credible fear interview. Bueno, el abogado nos comenta, Juan, que sabemos que miles de personas están cruzando la frontera todos los días, están huyendo, muchos de ellos están huyendo de algún tipo de violencia doméstica, otros están huyendo de algún tipo de violencia por su afiliación política, etcétera. Entonces, la pregunta en este caso sería, ¿qué sucede cuando todas estas personas vienen a la frontera y se entregan? Bueno, el gobierno del presidente actual, el presidente Joe Biden, está procesando de manera lenta todas esas aplicaciones. Recordemos que son miles de personas las cuales están cruzando. Y cuando cruzan la frontera, cuando se les permite cruzar la frontera, y aplicar por asilo, entonces ellos tienen una entrevista que se llama una entrevista de miedo creíble, en la cual el agente pues entonces toma la determinación de decidir si su miedo es real o no. Por lo tanto, le pueden aprobar o le pueden negar su aplicación de asilo. Recordemos también que en el gobierno del expresidente Donald Trump había un programa que se llamaba Quédate en México, por el cual todas las personas tenían que quedarse en ese país para poder esperar una respuesta acerca de su caso de asilo. Pero esa política ya no está activa en esos momentos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es no es algo automático que usted, por el simple hecho de traer a sus niños, puede cruzar la frontera de manera automática y dejarlo entrar. Entonces, tiene que pasar por esa entrevista de miedo creíble. Bueno, muy importante, y préstele atención a lo que dice el abogado Francis Fonsen, porque muchas personas están corriendo este rumor. Es cierto que si llego a la frontera y tengo niños, ¿me van a dejar pasar? Eso está muy lejos de la realidad. Y lo que tienen que saber muchas personas es que si llegan hasta la frontera, es posible que lo van a dejar pasar. Existe siempre esa posibilidad, siempre que usted tenga esa entrevista del miedo creíble y que le crean que realmente usted tiene miedo. Pero usted podría pasar una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses detenido en la frontera hasta que puedan determinar qué es lo que van a hacer con usted. Y tienen que pensarlo muy bien antes de tomar una decisión como esta. La siguiente pregunta: mi mamá es ciudadana. Hace un año le diagnosticaron comienzo de demencia senil. No está avanzando. Ella podría seguir haciendo peticiones para sus hijos que están en mi país. Zoilita es de Perú. Demencia senil is like Alzheimer, probably. Okay. This question says, Attorney Francis, my mom is a U.S. citizen, but about a year ago, she was diagnosed with some type of mental problem, probably Alzheimer. We're not sure. It's not advanced, so she can still file in petitions. And her question is, can she file for her children who are in her country? Her country is Peru. Okay. So it sounds like this is dementia. Okay. Yeah. Now, there is no restriction for U.S. citizens. There's no medical restriction for a U.S. citizen to file for family members. So do not worry about the dementia problem. Okay. The mother can petition for her children, her spouse, her parents. Okay. Now, there is what's called an affidavit of support requirement. The petitioner has to sign an I-864 to say that they're willing to support the family member financially if necessary. If the mother has dementia and is not working, then they'll probably need a joint sponsor, somebody else, either a friend or family member, who can sign another I-864 to show that they can support the family if necessary.
Bueno, nos estaba comentando el abogado, eso es algo muy nuevo, Juan, la verdad yo no lo conocía, pero dice que para los ciudadanos estadounidenses no hay ningún tipo de restricción médica en cuanto a sus diagnósticos, por lo tanto, si esta persona sufre de demencia, no hay ningún problema que ella pueda aplicar por sus hijos que están en su país. Ahora, una cosa es aplicar por la I-130, que es la de familiar, pero también recordemos que tienen que firmar una forma que es la I-864, que es acerca del apoyo económico, o sea, que la persona ciudadana está dispuesta a proveer todo lo necesario para la persona a la cual está pidiendo. Si no se cumple con todos los requisitos o no tiene el dinero suficiente o no trabaja porque está en el hospital o etcétera, entonces necesitaría buscar un segundo patrocinador, un segundo sponsor para que también pueda llenar otra forma I-864 y poder terminar la aplicación de la petición, Juan. Bueno, muy importante esta información, así que sí podría seguirlo haciendo, no hay ningún tipo de restricción para este tipo de petición y menos aún si la petición ya está en curso hace varios años. Recuerden el número para que ustedes tengan más información y puedan hablar directamente con la abogada Margaret Wong o con cualquiera de los abogados. Es el 216-259-8897, 216-259-8897. Me gusta muchísimo cuando hablamos con el abogado Francis porque de verdad sus respuestas son muy claras, muy concisas y realmente muy precisas. So thank you so much, Attorney Francis, for your very clear answers to each one of our questions. Vamos con la siguiente pregunta, viene de parte de Laura. Nos dice, ¿puedo tener un permiso, puedo tener y usar permiso de trabajo por OPT y TPS al mismo tiempo? El de OPT lo seguiría usando para trabajar en mi área de estudio y la de TPS para otro tipo de empleo. Attorney Francis, we have a very interesting question. The question says, can I have and can I use both my OPT and my TPS work permit at the same time? I want to use the OPT in order to continue working in my field and in the area that I'm studying. And the TPS, it will be for another type of job. Can I do that? Okay. So we're talking about two different legal statuses here. OPT stands for Optional Practical Training. If you are here as an international student, an F1 status, after you graduate, you're allowed to apply for OPT, which is a 1-year work permit, so that you can get some work experience or training that's related to your field of study. Whatever you're majoring in, the job should be related to that field. If you are working in a STEM, if you graduated from a STEM field, science, technology, engineering, or mathematics, you can get 3 years of OPT. Now, TPS stands for Temporary Protected Status. And that gives legal status to people who are from certain countries that the Immigration Service has decided those countries are too dangerous or something has happened that they need to be protected and should not be required to return to that country. So the problem is that you've got two different statuses here. If you can always apply for TPS, no matter what your legal status is, whether it's F1, whether you're undocumented with no status. But if you use the TPS EAD and work for another employer in a job that's not related to your major, then you're technically violating your F1 OPT, because OPT can only allow you to work for a job that's related to your major. So if you use the TPS EAD to work for another employer, then you may violate your F1 status. Now, that's not a problem for your TPS, but if you want to maintain both statuses, then it's important that you maintain that OPT. The TPS can just be there in the background to protect you, but maintain that OPT so that you can apply for H-1B or maybe an employment-based green card in the future. Because TPS, the Immigration Service, can always take that away in the future once the country becomes safer. I have another question related to this. If, for example, I get the TPS, I have the OPT work permit,
I cannot have both, but this OPT could be a path to the green card. Well, you can have both, but it's important that you don't have to use the TPS EAD. You can just put it in your drawer and just not use it, but you at least have the TPS status as a backup legal status to your student status, okay? Now, when I say there's a pathway to the green card, I mean that anytime you have legal status, whether it is a work visa or student visa, like this F1 OPT, somebody can sponsor you for the green card. It could be an employer, it could be a parent, it could be a child, it could be a spouse. Some of these categories require you to maintain your legal status until your green card is approved. So it's not just being married to a US citizen where you just have to prove you legally entered the United States. Employment-based green card requires you maintain the legal status until the green card approval. So that means you have to maintain your student status until that happens. Thank you so much, attorney. Bueno, el abogado nos estaba comentando, Juan, en primer lugar estaba definiendo que tener OPT y ya voy a explicar qué es. OPT y TPS son dos estatus válidos que le permiten a la persona estar de manera legal y trabajar de manera legal dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el OPT? El OPT es un tipo de entrenamiento que se le otorga a todas aquellas personas, aquellos estudiantes que entraron con una categoría F1, que es la visa de estudiante, son internacionales que vinieron a estudiar ya sea su licenciatura, su doctorado, su maestría, etcétera, su postdoctorado. Por lo tanto, al culminar sus estudios, al graduarse, tienen la oportunidad de poder entrenarse por un año en su área de estudio. Si están en la categoría de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pueden aplicar para un OPT de unos 3 años. Entonces, versus el TPS. El TPS también es un estatus, el cual le permite a diferentes ciudadanos de diferentes países, los cuales el gobierno ha determinado que ya sea porque son peligrosos o porque alguna catástrofe sucedió, entonces tiene que existir una manera de protegerlos. Por lo tanto, el TPS le permite esa oportunidad de poder estar dentro de los Estados Unidos de manera legal. Entonces, el problema es que usted puede tener perfectamente los dos estatus, dice el abogado. Usted puede tener OPT y también puede tener el TPS. Pero el problema es que si usted, recordemos que el OPT, usted tiene que trabajar dentro de su área de estudio. Si usted es maestro, tiene que estar trabajando como maestro, no puede trabajar en un restaurante. Por lo tanto, si usted está trabajando usando su TPS para poder trabajar en otra área que no es su área de estudio, entonces usted está violando las reglas de la F1 o del OPT de estudiante. Por lo tanto, si usted trabaja también con el TPS, está violando, o usted trabaja con el OPT, usted está violando las reglas del TPS. Entonces es muy complicado. Del OPT. Del OPT. Por lo tanto, dice el abogado que usted mantenga sus dos estatus, pero que el TPS lo tenga así como guardadito, dice, debajo de la gaveta, en medio de la gaveta o por ahí. Pero porque es una manera de protección que a usted le puede permitir más adelante que no la deporten, etcétera. Por lo tanto, si usted mantiene su OPT, entonces hay un camino por el cual usted puede seguir. Usted podría aplicar para una visa H1B o puede aplicar para una green card basada en el empleo. Entonces, es mucho más fácil tratar de hacerlo por esa vía del OPT que hacerlo por la vía del TPS. Por lo tanto, mantenga los dos, pero no use el TPS, solamente use su OPT, Juan. Muchísimas gracias, Cindy. Y nos llega otra pregunta relacionada precisamente con los permisos de trabajo. Nos escribe esta persona. Yo estoy aplicando por asilo, soy venezolano, tengo mi permiso de trabajo y estoy aplicando por el TPS. Quisiera saber si para aplicar por el TPS estoy obligado a aplicar por el permiso de trabajo también, o si puedo seguir aplicando por mi permiso de trabajo categoría C08. Básicamente, el permiso de trabajo por el TPS me lo dan por 18 meses y el caso de asilo me lo dan por 2 años. Sin embargo, creo que tengo que pagar $85 adicionales por el permiso de trabajo del asilo y creo que no tengo que pagarlos, sino solamente los 410 por el permiso del TPS. ¿Qué me recomienda, abogado?
Okay, Attorney Francis, this question says, I am from Venezuela. I applied for asylum and I am currently applying for TPS. My question is it mandatory that I apply for a work permit using the TPS, or can I continue using the work permit for asylum, the C08? Because the thing is that for TPS, I only get a work permit for 18 months, but for asylum, I get it for 2 years. So, but they have to pay the fee of $85 plus 410, and also the application fee, which is, I think, 135. So the question of this person is, which one should I apply? Because it's expiring in November. And this is actually a very similar question to the previous question. You are allowed to have TPS and another status or application going on at the same time. You don't have to choose one or the other. Now, TPS, you can apply for the status. You don't have to apply for the EAD. So for example, in this previous example, a student who is here legally has an EAD based on her OPT. She doesn't need to apply for the TPS EAD. She just applies for the TPS to have that backup legal status. Similar to this case, you have an asylum EAD that's valid for 2 years. You don't need a second EAD that's valid for 1 year. You don't want to pay that extra fee. So submit the TPS application. You don't need the EAD. And then you can just focus on your asylum case, use that EAD, and then the TPS will protect you in case your asylum is not approved. El abogado nos comenta, Juan, que esa pregunta es muy similar a la anterior. Recordemos que podemos llevar diferentes casos de manera paralela, por lo tanto, usted puede tener TPS y poder tener otra aplicación vigente. En este caso estamos hablando de TPS y asilo, por lo tanto, los dos se pueden llevar de manera paralela. El abogado siempre recomienda tener un estatus que sea como el backup, el que lo está protegiendo a usted en caso de, es como el as bajo la manga. Entonces, en ese caso sería el TPS. No le afecta usted aplicar por el TPS, por el permiso de trabajo, por el TPS o por el permiso de trabajo por el asilo. Pero si usted se quiere ahorrar dinero, dice, entonces escoja el que es más barato, pero que no le afecta en nada, dice el abogado. Excelente la respuesta del abogado. I also wanted to add something else. So a lot of TPS questions now. And so people are asking, I already have this immigration case. Do I need to apply for the TPS? And we would recommend, yes, do apply for the TPS because it's a backup legal status. You can always apply for the work permit later on. And a TPS application, there is a registration period. You're supposed to apply for the TPS within a certain period of time after it is announced. If you do not apply within that registration period and you apply later on, maybe 2 years later, that turns into a late registration and it is more difficult to get the TPS approved if you apply late. So even if you don't need it now, we'd recommend you apply for it during this initial registration period. Thank you so much, Attorney Francis. Bueno, el abogado nos estaba comentando que muchos de los clientes de la firma ya están aplicando por el TPS, especialmente los venezolanos. Por lo tanto, dice que una de las preguntas más comunes es, ok, yo tengo el TPS o quiero aplicar por el TPS, pero tengo que aplicar necesariamente por el permiso de trabajo por el TPS o no lo puedo o no necesito aplicar. Entonces, dice el abogado que muchas personas hacen eso, llenan su TPS en ese momento y luego después llenan su permiso de trabajo, lo cual les puede tomar un poco más tiempo. Entonces, ¿para qué perder tiempo cuando es tan valioso? Por lo tanto, usted en ese momento que usted llene su aplicación de TPS, también llene la forma de permiso de trabajo porque no le va a afectar en nada. Es mejor tener, otra vez repetimos, el as bajo la manga en caso que usted lo llegue a necesitar. Así es. Bueno, abogado Francis, muchísimas gracias. Thank you so much, Attorney Francis, for your time and for your answers. And I'll see you tomorrow in the English channel. Sounds good. Thank you, Juan Carlos. Thank you. Y Cindy, a usted también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a través de la página de la abogada Margaret W. Wong, quien es la experta en casos de inmigración con más de 40 años de experiencia y bueno, que tiene abogados
fenomenales, impresionantes, como el abogado Francis Fonseng. Para más información, ustedes pueden llamar al 216-259-8897. Recuerden que son 9 oficinas a nivel nacional, en Atlanta, en Cleveland, en Columbus, en Chicago, en Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh, North Carolina. Y es un solo número de teléfono, 216-259-8897, 216-259-8897. Hasta mañana, que estaré por aquí con ustedes llevándoles información en el Facebook en inglés de la abogada Margaret W. Muchísimas gracias, Cindy. Una pandemia que cambió el mundo. Margaret W. Wong y asociados, con más de 40 años de experiencia en el área migratoria, sigue trabajando para ti en medio de la adversidad. Con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216